Le cierro el llamadito de Alsina y Colón. A la alternativa, por favor. Maipú y 14, tengo una confrontación por un EVA 10. Hola, buenas tardes. ¿Qué móvil 622? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes, profe. Sí, lo escuchamos, profesor. Buenas tardes, doctor. Buenas. Bueno, había problemas ahí de conexión, disculpen. Bueno, vamos a empezar, ya veo que hay bastantes participantes, 81 en total. Bien, estamos con las teorías de la pena. Las teorías de la pena, venimos ya con las clases, primero el doctor Caparelli, luego la mía de ayer. Así un repaso, pero para ponernos en tema rápidamente, estuvimos revisando algunos conceptos, afirmando algunos conceptos generales sobre las teorías de la pena, la importancia de establecer un concepto de pena, de determinar si efectivamente tiene una finalidad la pena, qué consecuencias trae para un Estado, como el nuestro, un Estado jurídico y un Estado social y democrático de derecho, ¿no es cierto? Aclarábamos que más allá de las discusiones teóricas y que esto no es un debate que esté cerrado ni mucho menos, en la Argentina, como pauta, obviamente que tenemos que tener muy en cuenta, es que ya desde la Constitución originaria de 1853, nuestros constituyentes sancionaron un artículo que es muy profundo, muy claro, y que ha sido interpretado por todos los constitucionalistas, por todos los operadores jurídicos, como una toma de posición acerca de los fines de la pena, enrolándose entonces la Argentina en una teoría relativa, que es una teoría relativa especial positiva, ¿no? Una teoría preventiva especial positiva. Esto es la reeducación, la resocialización, con este giro verbal de las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigo del delincuente. Y luego de la reforma a la Constitución del año 1994, se vino a reafirmar esta doctrina, ya con palabras mucho más expresas, más claras, de distintos pactos y convenios internacionales que tienen, luego de esta reforma constitucional, jerarquía constitucional. Es decir, a partir de la fórmula del artículo 75, inciso 22, claramente la incorporación de estas normas supranacionales tiene la misma jerarquía que cualquier derecho de garantía previsto en la parte, digamos, general de la Carta Magna. Con lo cual, si ustedes me preguntan cuál es, si la pena en la República Argentina tiene una finalidad, bueno, sí, ya lo estaba en 1853 y más claramente a partir de la última reforma constitucional. Lo que no quita que siga en discusión, y un poco lo que hablamos ayer, es si ese discurso teórico luego después en la práctica se aplica realmente. Decíamos que en principio no. Repasamos entonces las finalidades de estas posturas, de estas teorías, las diferencias entre las teorías absolutas y las relativas. Dentro de las relativas, la de la prevención general positiva y negativa, y también de la prevención especial positiva y negativa, con todas sus variantes. Luego estuvimos hablando también de las teorías mixtas o eclécticas, o de la unión, teniendo en cuenta esta digamos, batalla dialéctica entre dos extremos, porque la postura, digamos, la teoría absoluta retributiva establece que la pena
en realidad no es que no tiene un fin, sino que el único fin es hacer justicia. Y se cierran en esa, por eso es absoluta, responde a las ideas de Kant y de Hegel, el imperativo categórico de Kant, y después la tesis a la que arriba Hegel con su discurso, digamos, jurídico. No quiero repetir todo lo que estuvimos hablando ayer, pero sí para ponernos un poco en tema. Al encontrarse las posturas entonces enfrentadas en extremos, surgen nuevas teorías que se las denominó mixtas o de la unión o eclécticas. Señalábamos que se las critica justamente porque la justaposición o la acumulación o la combinación de ideas retributivas y preventivistas no hacen más que resaltar los defectos o las críticas que hacen algunos doctrinarios a estas teorías. Y decíamos que bueno, las combinaciones posibles han sido retribución más prevención especial, retribución más prevención general y prevención general y prevención especial. Nos detuvimos en esta última con una postura de un autor alemán, Roxin, donde marca que estas combinaciones se dan en tres etapas, digamos, para marcar un íter en donde se aplica la pena, donde se tiene en cuenta la pena, en una etapa de la combinación legal, una etapa legislativa, sancionadora de la ley, en una etapa de aplicación de esa norma general y abstracta al caso concreto y particular. Esto es cuando el juez o tribunal dictan una sentencia, que va a ser condenatoria, determinan judicialmente la pena. Bueno, allí ya nace la idea de prevención especial, positiva. En la anterior, en la de combinación de la pena, Roxin afirma que allí el único, digamos, la única finalidad de la pena que puede tenerse en cuenta, porque el delito aún no se ha cometido, es la prevención general. La prevención general hacia toda la población, los ciudadanos, de una sociedad. Y luego combina, yo les decía que es muy importante, como un elemento de alguna manera retributivo, porque viene a asegurar la proporcionalidad entre el daño cometido causado por el delito, ¿sí?, y la pena a imponer. Porque el límite que anuncia Roxin es el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad por ese hecho que se le ha imputado al delincuente. Pero no puede exceder, no solo se tiene que tener en cuenta al momento de determinar judicialmente la pena, una idea, digamos, preventiva especial, positiva, de resocialización, de reeducación, es decir, cuánta pena es necesaria, qué monto de pena es necesaria para este caso particular, para esta persona en particular, en concreto, pero nunca puede exceder del grado de culpabilidad por el hecho que haya tenido por ese hecho concreto. Luego sí, en la etapa de ejecución de la pena, última etapa, Roxin postula la prevención especial positiva. Para completar este cuadro, que esto no se los dije ayer y quedó pendiente para hoy, para completar este cuadro, Roxin postula lo que algunos llaman la tercera vía del derecho penal, que es esto de agregarle ¿por qué tercera vía? Se dice porque la doble vía, para los que distinguen las penas de las medidas de seguridad, serían dos vías, y esta sería la tercera, que es la reparación la reparación del daño, o la posibilidad de considerar justamente los intereses de la víctima, y también lo que genera es, ustedes van a empezar a leer que hay muchas críticas, sobre todo de Zaffaroni y Alagia de Lócar, pero otros autores también, hacia el trato que se le da a la víctima en el proceso penal, actualmente, y el trato que históricamente se le ha dado. Se dice que a la víctima se la ha confiscado desde el punto de vista del derecho penal, en el sentido de que se la ha
apartado de su consideración. Por lo general en los procesos penales, no tanto ahora, porque en las últimas décadas ha cambiado normativamente incluso el trato a la víctima, que también se le denomina en el proceso penal particular damnificado, pero digamos que no en la antigüedad, pero en la etapa intermedia, haciendo un análisis histórico del derecho penal, en la etapa intermedia, hasta hace unas cuantas décadas, bueno, la víctima era considerada para hacer la denuncia, para dar su testimonio, y hasta ahí nomás. Es decir, ni siquiera era considerada parte dentro del proceso, no era considerada parte formalmente hablando, y entonces, bueno, a la víctima se la desatendía y el conflicto no se le solucionaba, ¿sí? Actualmente no es que se le solucione el conflicto, pero se le ha dado mucha más relevancia, tiene más derechos, tiene más participación, posible participación en el proceso penal, incluso cuando el fiscal llega a la conclusión que no tiene elementos de prueba para avanzar para un juicio, el particular damnificado, que es la víctima, puede, digamos, acusar al imputado autónomamente. Tiene, ya les digo, una ley específica a nivel nacional, provincial, en nuestro país estoy hablando, y esto deviene de la reglamentación a partir de, primero, la jurisprudencia que le ha ido reconociendo muchos derechos, y luego un cambio normativo a nivel supraconstitucional, es decir, los convenios y tratados internacionales le han reconocido a la víctima derechos que hasta, ya les digo, hasta hace unas décadas no tenía. Entonces, volviendo a la postura de Roxin, esta tercera vía, que sería prestarle atención a la víctima y reparar el daño que se le ocasionó, repararlo desde el punto de vista patrimonial, no solo oye, atiende a la víctima y de alguna manera le soluciona el conflicto. Depende del delito que estemos hablando, porque por supuesto estamos hablando de un homicidio o de una violación, supóngase, más allá de una reparación económica que siempre estuvo prevista en sede civil, no se le soluciona el conflicto generado por el delito, ni mucho menos. Pero bueno, en muchos otros delitos, esta tercera vía, que es la reparación del daño ocasionado por el delito, es una vía que sí conforma a las partes, y lo bueno también desde el punto de vista del imputado, y teniendo en cuenta los fines de la pena, lo que implica también es que el imputado, al tener que reparar el daño material ocasionado a la víctima, internalice, se dé cuenta, tome conciencia de que enfrente realmente ha causado un daño, que hay una víctima, que hay una persona que ha sufrido, que ha perdido, supongamos, parte de su patrimonio, o ha sido intimidada en una amenaza, o se le ha violado el domicilio, digamos, del delito que sea, implica entonces una interacción entre víctima y victimario que hace que el derecho penal avance un paso más y no se quede a mitad de camino dando una respuesta a una sola de las partes, ¿sí? Supuestamente el Estado que defiende los intereses de la sociedad en general y de la víctima en particular. Bueno, esa idea, el Ministerio Público Fiscal representa los intereses de la sociedad, es decir, los delitos de instancia pública o dependientes de instancia pública, es el Ministerio Público Fiscal el que representa los intereses de la sociedad y los intereses particulares de la víctima. Bueno, hasta hace unas décadas los intereses particulares de la víctima estaban, ya les digo, muy abandonados, a diferencia de lo que era los inicios, la aplicación de penas, en donde, fíjense, van a empezar a estudiar el tema de la venganza, se reconocía la venganza, el derecho a vengarse, la venganza de la sangre, etc. Entonces la víctima era plenamente escuchada, plenamente atendida en esa instancia. Luego aparecieron la conformación de los estados, y ahí es donde gran parte de la doctrina señala que a la víctima se la secuestró, es decir, el conflicto se le suspende, ¿sí?
pero no se le soluciona. Simplemente se la requería para que dé su testimonio en el proceso y luego no se le ha dejado formar más parte, no se le pedía opinión, no se le daba más relevancia. ¿Sí? Bueno. Entonces, con esto damos por terminado, digamos, las teorías de la pena, formalmente hablando, pero las teorías absolutas, las relativas, las mixtas. ¿Sí? En ese esquema damos por terminado. Escucho alguna duda, alguna pregunta, por supuesto, podemos seguir hablando. Me interesa ahora avanzar un poco más en lo que es las posturas que deslegitiman la pena. Es decir, estas teorías que fuimos anunciando son todas teorías que se han denominado positivas. ¿Por qué positivas? Porque le asignan algún valor positivo a la pena. Fíjense que el retribucionismo entiende que se hace justicia con la aplicación de una pena. Los postulantes de las teorías relativas, los preventivistas, sostienen que la pena tiene una finalidad, que es prevenir de la comisión de futuros delitos y entonces proteger a la sociedad. ¿Sí? De alguna u otra manera, y las teorías mixtas también toman parte de algunos elementos de una u otra vertiente. Entonces, todos de alguna manera le asignan digamos, elementos positivos o un bien para la sociedad, ¿sí? Un bien para la sociedad. Decimos, la pena tiene una finalidad, aún la retribucionista, que es hacer justicia. Pareciera que lo que se está diciendo es que en definitiva la pena es un bien, cuando sabemos que la pena es una privación de derechos. En realidad no es un bien la aplicación de una pena, sino que es un mal. Justamente los que sostienen las posturas negativas, no positivas, estas que venimos hablando hasta aquí, son positivas porque proyectan, digamos, elementos positivos, preventivos, finalidades, etc. En cambio, hay otros autores, otras corrientes, que sostienen una postura negativa de la pena. Los que sostienen una postura positiva de la pena, los que venimos hablando, consiguientemente legitiman a la pena. Es decir, la pena, como es un bien para ellos, porque tiene finalidades, es una amarga necesidad, dijo algún autor por ahí, una amarga realidad y necesidad, y le dan una nota positiva, entonces, consecuentemente, le están dando legitimidad a la pena, al concepto de pena estatal. ¿Sí? Bien, hay otras corrientes que sostienen lo contrario, dicen, bueno, no, la pena no es legítima. Entonces proponen, o no es legítima como la plantean una postura positiva de la pena. Bien, tenemos, digamos, una postura moderada, desde legitimación moderada, que son autores que, por ejemplo, un italiano se llama Luigi Ferrajoli, que sostiene desde su garantismo penal, o el programa de legislación penal mínima de Alejandro Barata. Son autores que proponen un derecho penal mínimo, ¿sí? No son abolicionistas, son reduccionistas o proponen un derecho penal mínimo, que el derecho penal tenga mucha menos injerencia, que ese ius puniendi estatal sea mucho menos agresivo, menos severo que el que rige actualmente. Para dar algunas pautas, de Ferrajoli, que es un autor que ha escrito una obra que ha sido publicada, traducida al castellano en 1995, tiene fecha en Italia de 1989, y sostiene el garantismo penal, que es un sistema penal que solo está justificado si se minimiza la violencia arbitraria frente a la sociedad, ¿sí? Lo que se logra si se satisfacen las garantías penales y procesales del derecho penal mínimo. Establece una serie de garantías penales de fondo y procesales para garantizar el derecho penal mínimo y reducir la violencia
del Estado a través de la pena, de la aplicación de penas, y que pueda justificar, dice Ferrajoli, que pueda justificar que lo que hablamos ayer, que el monopolio del Estado, del ius puniendi del Estado que ejerce el Estado, que es un monopolio, el ejercicio de la fuerza pública la tiene solamente el Estado, se justifique, se pueda legitimar. Porque si sacamos al Estado ejerciendo el ius puniendi y volvemos a las reglas de una sociedad sin Estado, supongamos, eso tiene que llevar a que la violencia ejercida por la propia sociedad sea superior a la que después, reglamentado por parte del Estado, ejerce efectivamente. A ver, con otro giro, dicho de otra manera. Para que el derecho penal, tal cual lo vemos hoy, dice Ferrajoli, tenga legitimación, se justifique, tiene que ser un mal menor que si sacamos todas las reglas, sacamos al Estado y dejamos que la sociedad resuelva los conflictos como pueda, privadamente, en forma privada. Si todavía sigue siendo un mal menor que el Estado ejerza esa violencia, comparada con el caos que sería que entre la sociedad privadamente se resuelvan conflictos, por ejemplo, como era en la antigüedad, que donde uno mataba a un integrante de la familia, se había organizado en tribus, en que se podía ejercer el derecho de la venganza en relación al resto de la familia, ni siquiera era el ojo por ojo, diente por diente, que eso vino después, la ley del talión, que vino un poco a morigerar, a atenuar ese derecho de venganza que estaba establecido en los pueblos originarios, germanos, etc. Bueno, si lo que tenemos hoy sigue valiendo la pena en términos de menos violencia, bueno, se puede justificar, dice Ferrajoli, pero para eso hay que llegar a un derecho penal mínimo, hay que llegar a establecer una serie de garantías penales y procesales que lleven a que se aplique la menos pena posible en una sociedad. Y para eso propone, por ejemplo, la aplicación de principios como el de bagatela, no sé si lo han escuchado nombrar, bagatela o de insignificancia, o de minusvalía fáctica. ¿Qué es esto? Que nosotros lo tenemos incorporado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que se llama el principio de lesividad. Para que una conducta, se los resumo brevemente, para que una conducta sea considerada penalmente relevante, es decir, que para que una conducta sea considerada a futuro delito, no alcanza con que formalmente cumpla los requisitos de un delito, que después lo vamos a estudiar. No alcanza con que formalmente cumpla los requisitos o los recaudos para que sea un delito. Debe lesionar al bien jurídico que tutela cada delito en particular, debe lesionarlo de una manera importante, significante. De lo contrario, estamos frente a una bagatela o estamos frente a una cuestión sin importancia o sin significancia. Por eso es en términos de lesión, ¿no es cierto? Por ejemplo, los típicos ejemplos. Una persona sustrae un fósforo de una caja de 100 fósforos. El corte de un cabello en el cabello de una persona. Son todas acciones, comportamientos humanos que por su poca importancia no justifican la aplicación o la puesta en marcha del enorme aparato represivo que representa el Estado. Entonces, este tipo de conductas, desde un derecho penal mínimo, hay que apartarlas. No tienen relevancia penal, el Estado no debe ocuparse de esas cuestiones. Repito, más allá que formalmente sean considerados un delito, es decir, el que sustrae un fósforo de la caja de fósforo ajena comete un hurto, delito de hurto. Si uno lee el artículo 162 del Código Penal argentino, establece que el que sustrajere una cosa total o parcialmente ajena cometerá el delito de hurto. Entonces, si yo le saco un fósforo
de una caja de fósforos a una persona y esa caja de fósforos no es mía, estoy cometiendo formalmente un hurto. Ahora, ¿tiene importancia esa acción? ¿El derecho penal tiene que poner en marcha toda su maquinaria para atender a semejante insignificancia? La doctrina en general dice que no. Y repito, nuestro artículo 19, al exigir perjuicio en las acciones, no solo que las acciones deben ser exteriores, ¿sí? No, los pensamientos no son relevantes penalmente, la exteriorización de los pensamientos, las conductas humanas son relevantes, tienen que ser acciones públicas, es decir, no, las privadas están ajenas digamos, a la atención de los jueces, y además tienen que ser acciones públicas, exteriores y perjudiciales para los bienes jurídicos de terceros. Es decir, tienen que lesionar a algún bien jurídico de tercero, la propiedad, el honor, la libertad, la integridad sexual, etcétera, etcétera. Vamos a ver que cada delito tiene un bien jurídico por detrás que está tutelándose. Entonces, si esa lesión a ese bien jurídico en particular es insignificante, no se justifica la intervención del Estado a través del derecho penal. Teniendo en cuenta lo que venimos hablando, que el derecho penal es fragmentario, que el derecho penal es un derecho penal de última ratio o de extrema ratio, y teniendo en cuenta que el derecho penal debe estar orientado en su interpretación a las consecuencias. Piensen que en este ejemplo que estamos dando del hurto, el hurto tiene una pena de prisión, ¿sí? Entonces, no sería razonable, no sería racional aplicar una pena de prisión a aquella persona que sustrae, mejor dicho, un fósforo de una caja de 100 fósforos. O un caramelo en un kiosco donde se venden 1000 caramelos, supónganse. Frasco de 1000 caramelos, y una persona va y sustrae un caramelo. O le corta el pelo a otra persona. Un pelo le corta, y eso en teoría formalmente es el delito de daño. El pelo es una cosa, está provocando un daño. Bueno, eso no es significante. Otra propuesta de este derecho penal Perdón, mínimo. una pregunta, profesor, por ahí. Sí. No es que tenga demasiado sentido, pero digo, ¿hasta qué punto, ¿no? ¿Con qué vara se mide eso? Lo mide el juez en el caso particular. Sí, claro, lo va a medir en el caso particular y teniendo en cuenta justamente, hay casos que son muy claros. Los ejemplos que yo estoy dando es clarísimo, ¿sí? Por supuesto, la realidad supera el ejemplo del manual, y el juez se va a enfrentar al caso concreto y va a establecer si realmente esa lesión provocó un daño, una lesión al bien jurídico de la persona. Muchas veces también el propio pienso en juez, los robos de sí, comida, sí, ¿no? Que por ahí para bien, una persona. claro. Bueno, ahí empieza, no es lo mismo, no sería lo mismo hurtarle a Carrefour una bandeja de fiambre, supongamos, que al del almacén de la esquina que está por cerrar porque no vende nada, y era la única bandeja de fiambre que tenía. Del punto de vista objetivo, tal vez el valor es el mismo, pero desde el punto de vista subjetivo, para el titular de ese bien jurídico, para la víctima, no es lo mismo. De todas formas, el juez no va a resolver de acuerdo solamente a la opinión de la víctima. La puede escuchar, y la debería escuchar, pero va a tomar la decisión teniendo en cuenta aspectos objetivos y subjetivos, ¿sí? Y el caso y su contexto. Sí, por supuesto. Y esto tiene que ver con la interpretación de los tipos penales que después vamos a ver. Hubo toda una etapa que coincide con el iluminismo, en donde justamente por el contexto político y social y cultural de esa época, se hablaba que el juez no debía interpretar las leyes, debía aplicarlas mecánicamente. El juez se decía que era boca de ley. ¿Qué significaba? El juez simplemente tenía que manifestarse en sus decisiones de acuerdo a lo que solamente decía la ley, como si los jueces fueran máquinas expendedoras de sentencia, como si uno le pone una ficha a una máquina que dice arriba juez, y entonces le pone una ficha, la programa y dice, bueno, sáqueme una sentencia.
claramente eso no es así. El derecho es una ciencia social y por eso llena de subjetivismos y de cuestiones objetivas también a tener en cuenta, y es el juez con sus virtudes y desaciertos que debe interpretar la ley, debe interpretarla y aplicarla al caso concreto. La ley es una norma general y abstracta. El juez la debe interpretar. ¿Cómo la va a interpretar? Con los principios constitucionales, con las normas establecidas. Bueno, por eso no, sino de lo contrario sería decisionismo, sería arbitrariedad por parte del juez, que era lo que justamente en esa época, en la época del iluminismo, se tenía desconfianza a los jueces porque venían de toda una época oscura, del absolutismo, en donde los jueces eran amigos del poder, y entonces corría la guillotina y los disidentes, a los disidentes se les hacía rodar la cabeza. Entonces, justamente la Revolución Francesa y la revolución de ideas iluministas tenían que ver con el freno de esa arbitrariedad, de establecer un nuevo régimen de derechos de los ciudadanos, de libertades de los ciudadanos, un nuevo régimen, algo todo nuevo, y entonces estaba toda esa desconfianza en ese contexto, repito, cultural y social de esa época, y bueno, por eso se decía que los jueces no debían interpretar la ley. Claramente es imposible para aplicar la ley hay que interpretarla primero. Por supuesto, no de la manera que a un juez se le puede ocurrir, es decir, si no le gusta la cara del imputado, entonces por eso va a aplicar una pena o no. No, justamente los jueces están sujetos a la ley en el amplio sentido de la palabra, es decir, las normas supranacionales, constitucionales, y las infraconstitucionales, que son el caso del Código Penal, el Código Procesal Penal, es decir, una serie de reglas, y además los jueces están también sujetos no solo a la aplicación de la ley concreta, sino también a la interpretación dogmática, doctrinaria que se le da, es decir, las doctrinas jurisprudenciales, las pautas jurisprudenciales y lo que dice la ciencia del derecho penal sobre la interpretación, los distintos métodos de interpretación y todo, los jueces deben justificar sus sentencias, deben fundamentar sus sentencias de acuerdo a una interpretación que respete esas pautas consensuadas por los operadores jurídicos de cómo debe interpretarse una ley. Todos los operadores jurídicos sabemos que la primera pauta de interpretación de la ley es la literal o gramatical. Es decir, primero hay que verificar y respetar la palabra de la ley. Luego, sabemos que las leyes son, cualquier redacción es ambigua, tiene una textura abierta, se da para varias interpretaciones algunos términos específicos, entonces empiezan a jugar otro tipo de interpretaciones como la sistemática, la teleológica, la histórica, y entonces son todos métodos, repito, consensuados por todos los operadores jurídicos que los jueces deben respetar. Entonces, a tu pregunta de ¿el juez porque le gusta va a decir que todo es insignificante? No podría. Porque hay una doctrina jurisprudencial y doctrinaria de la misma dogmática de los autores, de la ciencia, digamos, intelectual, en donde marcan pautas a los jueces para resolver. Entonces los jueces están lejos de ser arbitrarios o decisionistas. Y por algo también, con esto termino y seguimos, porque si no nos detenemos en esto, por algo también están previstas las instancias superiores. Por eso hay cámaras de apelaciones, tribunales de casación, que son órganos superiores que revisan las sentencias de los jueces. Los jueces son seres humanos, falibles, se equivocan como cualquier ser humano, y pueden tomar una decisión que una de las partes no esté de acuerdo. Y bueno, entonces puede esa parte que no está de acuerdo interponer un recurso, sea un recurso ordinario de apelación o extraordinario ante el Tribunal de Casación, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, o también frente a la decisión de ese Tribunal de Casación, ir más allá al Tribunal de la provincia de Buenos Aires, a la Corte de la provincia de Buenos Aires,
y la última instancia, intérprete nacional en la Argentina, es la Corte Federal, la Corte de Nación, ¿no es cierto? Luego hay otras instancias internacionales incluso, ¿sí? La Corte Interamericana y la Corte Europea, para los casos que se juzgan en Europa. Entonces, hay una serie de instancias como para poner cortapisas o límites al poder decisorio de un juez, ¿sí? Otra de las ideas de Ferrajoli para llegar a aplicar este derecho penal mínimo es discriminar algunas conductas de menor cuantía, o superadas por un momento histórico. Es común que nuestro código, por ejemplo, el Código Penal argentino, data del año 1921. Es común que algunas conductas típicas, algunos delitos han caído en desuetudo, se dice, es decir, que no están vigentes, culturalmente, socialmente no están vigentes. De hecho, por ejemplo, el delito de adulterio fue derogado en la década del 90, principios del 90, si mal no recuerdo. Era un delito el adulterio, aunque a algunos ahora les cause gracia, pero bueno, culturalmente, socialmente, en una época fue una conducta que se consideraba gravísima y entonces fue captada por las normas penales. Ese tipo de conductas que luego la sociedad va cambiando, como por ejemplo también está regulado y está vigente, aunque nadie lo aplica, ningún juez de la República lo aplica, el delito de duelo, la participación en un duelo, ser tutor en un duelo, no solamente participar en un duelo, sino ser tutor, padrino. Los padrinos también están penalizados, repito, están vigentes, porque no fueron derogadas, son cuestiones que están pendientes de prolijar lo que es un cuerpo normativo como el Código Penal. Hay varios proyectos, ha habido infinidad de proyectos, pero actualmente se están discutiendo proyectos como para unificar también. Ustedes van a ver el Código Penal cuando terminan el artículo 300 y pico, leyes complementarias, y van a ver una serie de leyes complementarias. Van a ver que el Código Penal es mucho más grande de lo que son esos 300 y pico de artículos originales. Entonces hay que unificar y desmalezar, digamos, derogar muchos delitos que no se aplican, que ya socialmente, culturalmente no se aplican. Y los delitos de menor cuantía, que son, volviendo a esta idea del derecho penal fragmentario, yo les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el delito de daño. El delito de daño, desde el punto de vista penal, delito, cuando hablamos de delito, los civilistas también hablan de delitos civiles, y a veces se confunde la cosa, ¿no? Los que ya han estudiado civil, uno por lo menos, me van a entender. Por ejemplo, con el tema de nulidades y todo, se habla de delitos civiles. O el objeto ilícito de una sociedad anónima, entonces se dice que es un delito civil. El daño es un delito penal cuando es doloso, cuando es intencional el daño. Pero si el daño es ocasionado en forma imprudente, culposa, no le toca el derecho penal, por esta idea de que el derecho penal es fragmentario, atiende las lesiones a los bienes jurídicos más importantes y atiende las lesiones más graves a esos bienes jurídicos. Y aquí es lo que ocurre. El daño, delito de daño, lo que defiende, lo que tutela es el patrimonio de las personas. Es el bien jurídico, el patrimonio. Pero fíjense que depende a la gravedad, es mucho más grave dañar en forma intencional, dolosa, que haberlo hecho por imprudencia. Entonces el legislador penal toma el daño doloso para el Código Penal y el daño culposo o imprudente lo deja para la sede civil. Es un delito civil. Entonces, cuando yo siempre pongo como ejemplo, el que tiene la desgracia de chocar el auto contra otro auto, pero a su vez tiene la fortuna de no causar lesiones a las personas, solamente se rompieron los autos, se dañaron los autos, bueno,
puede esperar una demanda de tipo civil, de daños y perjuicios, lo condenarán, pagará, le dolerá el bolsillo, pero hasta ahí llegó, porque son daños culposos. Ahora, si en ese mismo choque también se provoca una lesión, las lesiones sí son dolosas y culposas y la atiende el derecho penal. Pero siguiendo el ejemplo del daño, que si es culposo solamente lo atiende el civil, ¿sí? Es una decisión de política criminal. Podría el legislador haber dicho, bueno, no, los daños culposos también van al derecho penal. Pero, ¿qué criterio se está utilizando acá? Última ratio y derecho penal fragmentario. El derecho penal orientado a las consecuencias son gravísimas. Entonces, que atienda otro sistema de control social formalizado, como es el ámbito civil y comercial, y dejemos de expandir el derecho penal para todos los conflictos sociales. Porque esa es otra cuestión que seguramente se ha empezado ya a marcar el doctor Ricker, titular de cátedra, tal vez la refirió el doctor Caparelli antes de ayer, que tiene que ver con la expansión del derecho penal, es decir, el mensaje que muchas veces se comunican a través de los medios periodísticos o políticos, o la comunicación política de la sociedad, es que el derecho penal puede solucionar, incluso muchísimos, hasta estudiantes, le diría de derecho, se piensa que el derecho penal previene en el sentido material de la cuestión, ¿no? Es decir, justamente estamos hablando de que la finalidad de las penas debería ser para prevenir futuros delitos, pero esa es la única prevención que podría pensarse digamos, que el derecho penal se ocupa. La otra prevención, la que debe hacer la policía para que no se comitan delitos, porque hace prevención material, es decir, patrulla las calles, con su presencia evita la comisión de delitos. Eso es prevención, y lo hace otro poder del Estado, lo hace el Poder Ejecutivo. La policía pertenece al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial es otro poder autónomo, y el Poder Ejecutivo es otro. Hay tal confusión. Entonces, todo se quiere resolver, por eso se habla de la expansión del derecho penal. Todos quieren ir a parar al derecho penal porque se piensa que porque un juez penal resuelve, lo va a resolver más rápido, lo va a resolver mejor. Por ejemplo, el delito de usurpación de propiedad es característico de estas cuestiones. O sea, nos muestra en muchísimos casos hay incumplimientos contractuales. Una persona le alquila un departamento a otra, ese inquilino no paga la cuota, a los 3, 4 meses de no pagar, después de discusión, etc., el propietario se cansa, va a la justicia, va a la policía y hace una denuncia por usurpación al inquilino. Me está usurpando, yo soy el dueño de ese departamento, me está usurpando. ¿Y por qué? ¿De qué manera lo usurpó? ¿Le cambió las llaves? ¿Lo despojó? ¿Le ejerció violencia? Porque esos son los modos comisivos de la usurpación previstas en el Código Penal, para la usurpación de propiedad. No me paga, hace 4 meses que no me paga. Bueno, ese es un incumplimiento contractual. Vaya a la vía civil, para que un juez civil desaloje a esta persona, intime a los pagos, y si no paga, lo desaloje. Pero no venga a la ventanilla penal. Es increíble la tendencia y la idea que está arraigada en el ciudadano común, incluso institucionalmente, porque uno habla ya les digo, con abogados, o con profesionales, o con funcionarios de otros poderes del Estado, y todos llegan a esa idea de embudo, la fama que se ha hecho del derecho penal y tiene que resolver todos los conflictos que se provocan en una sociedad, los debería resolver para esta idea el derecho penal. Y eso lo único que hace es provocar falsas expectativas, críticas inmerecidas al Poder Judicial. No digo que no se lo merezca, tal vez se merezca otras peores, pero no estas que estamos señalando, ¿sí? Pero bueno. Esta es una visión entonces que deslegitima parcialmente la pena y propone un derecho penal mínimo. Acota, limita, pretende acotar, limitar el derecho penal.
Después, en el otro extremo, tenemos el llamado abolicionismo penal. Con esto vamos a ir rápido, por supuesto, para el que le interese más, poder leer. Ahora yo les voy a dar algunos autores específicos sobre este tema. El abolicionismo, cuando hablamos de abolicionismo penal, estamos poniendo esta situación. Corrientes que postulan que la pena como la conocemos, la pena, sobre todo la pena privativa de la libertad, la sanción jurídica penal desaparezca, ¿sí? Critican, ahora vamos a ver algunas críticas, critican en general que el sistema punitivo no soluciona el conflicto de las víctimas, ataca, hay una cifra negra que es lo único que es lo que queda oculto, más allá de las denuncias de los particulares que hacen conocido y que a través de las denuncias policiales o en la justicia, y que son las que el sistema capta y se ocupa. Es decir, hay una gran cifra negra que son los conflictos provocados entre ciudadanos y que por desconfianza en el sistema, por las razones que sean, no hacen las denuncias pertinentes. Entonces, esa desconfianza del sistema marca para estos autores el descreimiento y la deslegitimación del derecho penal, y entonces proponen que directamente el sistema penal no se ocupe más de los conflictos sociales. Les voy a dar, ahora vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? Pues es una postura utópica, porque por un lado dicen, bueno, el sistema penal no sirve para nada, no funciona, no soluciona conflictos, etcétera, etcétera, por esto, por lo otro. Ahora vamos a ver algunas razones, pero como contracara no proponen otras vías alternativas de solución. Entonces un poco es la crítica por la crítica misma, la crítica, digamos, absoluta a un sistema, pero sin una propuesta concreta y realizable. Por eso se habla de utopía, ¿no? De una postura utópica por parte de los abolicionistas. Los más resonantes y que el que le interesa, por eso les voy a dar, lo de preferencia marxista, como Thomas Mathiesen, con H entre la T y la E, y de ahí, perdón, Mathiesen, Thomas Mathiesen. La preferencia fenomenológica de Luc Hulsmann. Ahora vamos a detenernos un poquito en la postura de Hulsmann, que es un belga que es bastante claro en su exposición, así que vamos a ver cuál es su postura. También la fenomenológica historicista de Niels Christel, y la estructuralista más conocido seguramente por ustedes, lo han estudiado los que cursaron sociología seguro, Michel Foucault, ¿sí? Con su obra justamente, un poco tomando las ideas de Bentham, del Panopticon, del libro, el famoso libro de Foucault de Penar y Castigar, ¿no? Entonces, en ese libro Foucault habla del tema de las cárceles y las escuelas. Sí, lo leí yo en otra carrera. Está muy bueno. Es muy bueno, recomendable, y lo que dice Foucault es que es el sueño del burgués, ¿no? Poder tener control, que una sola persona, y lo grafica con una estructura arquitectónica, ¿sí? En donde una sola persona tiene el control visual de todos sus súbditos, ¿no? De todos sus controlados. Y eso representa una estructura jerárquica del poder, burguesa, según él, y que aspira al máximo de este sistema, digamos, controlador que propone el capitalismo, la burguesía, etc. Este autor belga que yo le decía, Hulsmann, propone, como les decía, la abolición del sistema represivo actual, porque entiende que se ha demostrado como un modelo ineficaz para la resolución de los conflictos de la relación social. Señala que el sistema penal
conformado con jueces, fiscales, abogados, el servicio penitenciario con sus funcionarios, la universidad, los departamentos de Derecho Penal y Criminología, el Ministerio de Justicia y el Congreso. Todos esos organismos en su funcionamiento actual reúnen caracteres que son ineficaces y que no solucionan los conflictos sociales. Entonces, todos estos operadores, digamos, que representan a los poderes del Estado, tienen los siguientes caracteres comunes. Su operatoria causa sufrimiento innecesario repartidos en forma injusta en la sociedad. Los oficialmente registrados como delincuentes son un porcentaje mínimo del total de individuos que legalmente podrían criminalizarse. Hablamos de la cifra negra. Y esto tiene que ver con la vulnerabilidad de los estereotipos, de las personas estereotipadas que son seleccionadas, y esto es letra ya de Zaffaroni y Alaje de Loca, ¿no? Los que están leyendo el manual, les estoy dando letra de ellos. El sistema penal, las agencias, digamos, policiales, las agencias no jurídicas, las agencias políticas, policiales, seleccionan desde la sociedad estereotipos. No cualquiera es cliente del derecho penal, sostiene esta postura. Son seleccionados y ese estereotipo responde a un estado de vulnerabilidad del sujeto. Cuanto más vulnerable es el sujeto por su condición cultural, por dónde vive, por cómo se viste, por cómo piensa, por cómo se comporta en la sociedad, podemos saber un poco con el tema de las medidas de seguridad, los molestos sociales, ¿no? Esto es el vagabundo, las prostitutas, en su época los homosexuales, los disidentes, es decir, toda esta gama de personas que son, que no reúnen las mismas características que los normales, que el ciudadano, digamos, burgués. Bueno, es carne de cañón, es personas que las agencias policiales van a captar como imputados de comisión de delitos. Tal vez cometen la misma cantidad de delitos otro estereotipo de persona, pero no es captado por la agencia. Y el ejemplo es, bueno, si la policía está haciendo un patrullaje a la madrugada y entrever a un grupo de muchachos que está bien vestido, que está con el pelo corto, que está caminando y hablando normalmente, o sea, normalmente en el sentido que no están gritando, ahora voy a poner el contraejemplo, y en la otra vereda ve personas, 3 sujetos de sexo masculino, con el pelo largo, con arito, con tatuaje, a los gritos, medio entonado de alcohol, visiblemente, ¿a ustedes a quién piensa que van a pedirle documentos y los van a demorar? A la persona que está alcoholizada, con menos recursos y demás. Bien. Bien. Eso es el hacer honor al olfato policial. No digo que en algún caso no tenga razón, los policías, que por su experiencia callejera sepan que es probable que si están buscando a los delincuentes que robaron a la vuelta hace media hora, puedan llegar a ser estos y no los otros. Fíjense que hay un prejuicio, claramente hay un prejuicio, porque los 3 muchachos que van bien vestidos, con el pelo corto, etcétera, etcétera, los dejan volver a su casa, y a estos otros los van a requisar, los van a identificar, seguramente los llevan a la comisaría por averiguación de antecedentes. Bien, entonces ese es el estereotipo, esa es la selección que hace la agencia policial al ciudadano estereotipado, que es vulnerable, que es una persona marginal, que es una persona vulnerable. Con esto no se quiere justificar, y hablo por mí, que las personas marginales que cometen delito. Un poco lo que decíamos ayer. No tiene nada que ver que hay gente que come mal en las cárceles. Otro me podría decir, bueno, sí, pero hay gente que está fuera de la cárcel, que no cometió delito y tampoco tiene para comer.
claro, pero que no estamos analizando, no estamos comparando papa con zapallo, estamos analizando la cuestión penal, no los problemas de la marginalidad, las pocas oportunidades que tienen los ciudadanos, y tiene que ver muchas veces con las causas del delito. ¿Cuáles son las causas del delito? Básicamente, los anticipos, y también es una opinión personal, básicamente cuando hablamos de delitos contra la propiedad, las causas del delito son la pobreza. O vayamos a un país hiperdesarrollado, Suecia, Suiza, etc., vamos a ver que los índices de delitos contra la propiedad son mínimos. ¿Por qué? Porque el sueldo promedio son 3.000 euros. ¿Qué necesidad de robar tiene? No estoy justificando que se robe por necesidad, porque hay otros caminos alternativos, pese a que el Código Penal establece un estado de necesidad justificante cuando la situación es límite y la persona roba para alimentarse porque se muere de hambre o alimentar a sus hijos. Y vamos a ver que hay un estado de necesidad justificante y no hay delito. Pero bueno, esos son casos extremos, porque si no todos levantarían la mano, yo robo por necesidad. Y entonces todos los robos serían justificados, y no es así. ¿Bien? Bueno, sigamos entonces. Estos autores dicen hay una selectividad, hay un segmento social con una notable sobrerepresentación, que es el de los varones jóvenes de las clases más carenciadas. Lo que hablamos, los vulnerables. No tiene efectos positivos sobre las personas involucradas en los conflictos, las víctimas, lo que hablamos hoy. En ambos sentidos, el evento delictivo están en una posición extremadamente débil. La situación de un perjudicado denunciante de un delito procesalmente es tratado como un simple testigo o, llegado al caso, como un tercero que no tiene interés legítimo y no es parte en un proceso. El destrato que se le da a la víctima se critica en el derecho penal. Es el derecho penal, justamente, esa selección o esa captación de clientes penales es sumamente difícil de controlar. Quienes protegen a la ley son los órganos del Estado, y cómo se controla la agencia policial. Difícil. No hay una realidad ontológica del delito independientemente de la definición que dé el sistema penal, si se analizan comparativamente eventos delictivos con otros eventos que no serían delictivos, pero que son más graves aún de sus consecuencias que los propiamente delictivos. Y entonces hay muchas otras críticas, pero la propuesta genérica que hacen los abolicionistas es su reemplazo por instancias intermedias o individualizadas para solucionar los conflictos que responderán de un menor modo al interés de las personas involucradas, priorizándolo al del macro nivel estatal. Habrá que individualizar nuevamente el conflicto que fuera expropiado a la víctima por el Estado, haciendo público en el sistema penal actual, recomponer los vínculos horizontales de solidaridad o comunitarios para solucionar los conflictos sin caer en un modelo represivo como el actual. Entonces, si ven, con todas estas palabras, lo que están sosteniendo, bueno, critican, más allá que las críticas que se le puede hacer al sistema actual de derecho penal son atendibles, en el estado actual que tenemos, este planteo sin una solución concreta para reemplazar, es decir, ¿qué hacemos sobre todo con la comisión de delitos graves, con el homicidio, con los delitos contra la integridad sexual, las violaciones, bueno, delitos contra la propiedad muy graves, robos agravados, donde se provocan también lesiones a las víctimas? Es decir, que con esos hechos no hay una instancia, digamos, horizontal de comunicación entre las partes para que lleguen a acuerdos, a mediaciones. Pareciera que hay casos en donde el derecho penal y la pena consecuente es, como dice algún autor, una amarga necesidad. Y estas posturas, en el estado actual de las sociedades, no son otra cosa que utópicas. Luego tenemos la postura que ayer les interesaba a algunos, de Zaffaroni, Alagia y Slocker, que dentro de una corriente, digamos, que deslegitima la pena, también es una corriente deslegitimadora de la pena,
se rola en una postura negativa de la pena, ellos la llaman también agnóstica, negativa o agnóstica de la pena. ¿Sí? Bien, estas posturas parte de la idea, y son reduccionistas, claramente reduccionistas del derecho penal, y también están con una postura de minimizar, digamos, aceptando que la pena es una realidad, ¿sí? Y que hoy por hoy no puede ser derogada, con lo cual Zaffaroni y Alagias-Lócar se encargan de aclarar, por lo menos implícitamente, que no son abolicionistas, pero sí que están en contra de las ideas positivas de la pena. Es decir, para ellos la pena no tiene ningún carácter positivo, ¿sí? Al contrario, la pena es un mal para ellos, priva de derechos a quien se le aplica la pena, y parten justamente de que todas las teorías de la pena están equivocadas, le han asignado una función positiva, o sea que para los que sostienen la función positiva de la pena sería un bien, y para estos autores es un mal. Y lo que dicen es, bueno, si las teorías positivas de la pena asignan funciones positivas a la pena, consecuentemente, están legitimando la pena. Y estos autores, Zaffaroni y Alagias-Lócar, no legitiman la pena. Dicen que la pena es ilegítima. Hace un análisis histórico. Yo quiero ir despacio para que lo entiendan. A mí no me interesa que estén copiando y anotando lo que yo voy a repetir, porque en definitiva yo voy a tratar de hacerles, de decodificarles algunas cuestiones para que las puedan ir a estudiar y de dejarles claro que este tema en particular de estos autores hay que leerlo varias veces para entenderlo. Como tantos otros de estos autores, que la cátedra los recomienda porque sobre el pueblo lo que dicen, más allá de la ideología que se puede o no compartir, ¿sí? Y la libertad de cátedra hace que en esta cátedra que no queremos que vengan a repetir lo que dicen estos autores, ni mucho menos. Se acepta y se respeta que no se coincida, que no coincidan con la ideología, porque todos los autores tienen una ideología, una filosofía para escribir y para opinar lo que opinan, pero independientemente de la ideología no se puede discutir el peso intelectual que tienen estos autores. Entonces muchos temas, les hablo de la experiencia de otros cursos, los estudiantes me han dicho, pero lo que pasa es que a estos autores no se les puede leer, no se les entiende. Yo lo he leído y no lo entiendo. Bueno, pero también hay que ser consciente que son temas que son una lectura que incluso si uno va a leer el tratado es más complicado que el manual. Por eso estos autores han escrito un manual que ellos mismos reconocen que están dirigidos no solamente a los estudiantes, sino a estudiantes de posgrado. Es decir, no solamente a estudiantes que se inician en derecho penal como ustedes, sino ya a abogados que se van a especializar en derecho penal. Entonces, teniendo en cuenta estos recaudos, no hay que desanimarse, y ciertos temas como este hay que leerlo varias veces antes de decir, no lo entendí. Lo mismo va a pasar con un tema, digamos, tipicidad conglobante, sistemática, que le ponen a veces títulos o etiquetas a ciertos temas que ya asustan al estudiante. Ya esto es teoría negativa o agnóstica de la pena. Chao. Se van todos corriendo a estudiar a otro autor porque no entiende ya la negación por la negación misma. Entonces no. Hay que entender, se puede estar de acuerdo o no, pero hay que entender. Porque, les repito, es una palabra autorizada desde el punto de vista intelectual. Estos autores entonces hacen primero un análisis histórico, ¿sí? de justamente estas teorías que ellos llaman positivas, a partir de la evolución histórica, y dicen, bueno, para algunos, los que sostienen un derecho penal liberal, procuran imponer límites al ius puniendi, ¿sí? Todos legitiman la pena a través de estas teorías
absolutas o relativas, están legitimando la pena. Algunos legitimaron la pena desde un derecho penal liberal, poniendo límites a ese ius puniendi, al poder punitivo, le ponen límites. Y han conformado derechos penales liberales. Otros, todo lo contrario, le han asignado directamente funciones policiales a ese ius puniendi, a ese poder punitivo, y entonces han conformado un derecho penal autoritario. ¿Sí? O sea, cuando uno analiza los distintos regímenes a través de la historia, sintetizan esta cuestión. Todos han tenido un discurso para decir las penas tienen tal finalidad, sirve para esto, sirve para el otro. Todos han legitimado la pena. Hay quienes lo han hecho desde un derecho penal liberal, procurando limitar ese poder punitivo, y otros que directamente lo han fogoneado, ¿sí? Lo han impulsado, asignándole directamente funciones policiales. Con lo cual, pues, en un extremo llegamos a un Estado totalitario, un Estado autoritario, un Estado de derecho penal, un Estado de terror, ¿cierto? El nazismo alemán, por ejemplo, ¿sí? O algunos sistemas totalitarios. Entonces, siempre partiendo de las teorías positivas, de la crítica a estas teorías positivas, dicen que han fracasado, lejos más allá de la buena intención que han tenido de limitar el ius puniendi, estos sistemas de derecho penal liberal, de poner vallas o poner límites, han fracasado en su cometido. No alcanza. Y dicen, bueno, y esto no se puede superar por una nueva teoría positiva, no es que vamos a decir más de lo mismo y vamos a llegar a una solución. Por eso proponen una construcción negativa o agnóstica de la pena ante el fracaso ¿Por qué dicen que han fracasado estas teorías positivas? Porque lo que dicen es que son falsas, ¿sí? Porque le asignan a la pena un valor positivo cuando no lo tiene. Lo que dicen descriptivamente es que la pena es una coerción, que impone una privación de derechos o un dolor, que no repara ni restituye, ni detiene las lesiones que están en curso, ni neutraliza los peligros inminentes. Todo eso son datos de la realidad, ¿sí? Que la pena no capta. Y no capta, y se quedan afuera lo que ellos llaman las leyes penales latentes y eventuales. Ellos dicen, el derecho penal formal, la normativa, lo que está escrito formalmente, son las llamadas leyes penales manifiestas, son las que conocemos. Pero hay una serie de regulaciones por parte del propio Estado que terminan siendo sanciones penales, terminan siendo pena sin que se las denomine de tal manera, pero son penas de todas formas. Todo lo que tiene que ver con la regulación de los menores, tutelar de los menores, la reglamentación de cómo se trata a los ancianos, en los geriátricos, en los sistemas correccionales, es decir, el submundo que ocurre en los sistemas, en las cárceles, en las penitenciarías, en donde hay apremios, en donde hay esa cifra negra que hablamos hoy, que no se denuncia, son todas penas reales, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista real, que ocurren en la realidad, y que no pueden ser tenidas en cuenta como penas. Son penas o latentes o eventuales. Pero no solamente el campo o el horizonte del derecho penal son las leyes penales manifiestas, las que conocemos formalmente, las que están escritas. Muchas otras son sanciones que se equiparan a una pena, como también, por ejemplo, la prisión preventiva. Dice que es un anticipo de pena y no está regulada formalmente como una pena. Entonces, la pena, del punto de vista positivo, tiene un mensaje falso, dicen esos autores, o han generalizado a punto tal que también es una falsedad.
en realidad, dicen estos autores, no se conocen, no se pueden conocer todas las funciones que cumplen una pena, sea una pena manifiesta, una pena latente o una pena eventual. Entonces dicen, es razonable buscar el concepto de pena por un camino diferente al de las funciones. Es decir, que para estos autores la pena no tiene muchísimas funciones. Puede ser que tenga funciones preventivas, no la desconocen, pero no se agota en la función preventiva, no se agota en la función retributiva, no se agota, es decir, hay un sinnúmero de funciones que son desconocidas, que no se pueden captar. Entonces, el concepto de pena no puede estar definido, ¿sí?, a través de sus funciones. Y proponen que sea definido, que sea un concepto jurídico, el de pena, ¿sí?, porque es el campo de estudio del derecho penal, pero a través de datos ónticos. Lo óntico tiene que ver con lo fáctico, con la realidad, con los hechos. Cuando uno habla de un análisis óntico, está hablando de un análisis de los hechos, de lo material, de lo que uno percibe por sus sentidos. Cuando la contracara es hacer un análisis valorativo normativo, ¿sí?, que ya está normativizado, que le da un valor no es una foto, no es algo que yo percibo con mi sentido, no es algo de la realidad, sino es algo creado a través de una norma. Esa es la contracara de lo óntico. Entonces estos autores dicen, bueno, hay que atender, para reemplazar a las funciones de la pena, hay que atender a estos datos ónticos. Y construyen este concepto jurídico, pero a partir de la realidad. Entonces, la pena, dice, no puede ser no puede ser lo que las agencias políticas dicen que es porque el Poder Legislativo está diciendo que hay un delito que se llama homicidio y que tiene una pena de tanto a tanto. Es decir, esa es una pena manifiesta, ¿sí?, pero quedan afuera un montón de otras penas y además no sabemos cuál es la finalidad concreta de esa pena. Entonces, estos datos ónticos de la realidad que toman en cuenta esas referencias son las que les anuncié hace un ratito, ¿no? Reconocer que la pena es una coerción, es una coerción, es decir, es algo que se impone por la fuerza estatal. El imputado no se puede negar a que se imponga una pena, por eso es coercitiva, se dice, es una coerción, impone una privación de derechos o un mal para quien la recibe. Vamos rápido, pues ya lo dije, no repara ni restituye, no detiene las lesiones en curso, no neutraliza un peligro inminente. Entonces es un concepto que se obtiene por exclusión, por eso es negativa, no es positiva la pena, es un concepto que se obtiene por exclusión, y que dicen que es negativa por dos razones. Una, porque no le asigna ninguna función positiva a la pena, esto ya lo venimos diciendo. Un motivo por el cual es un concepto negativo de pena es porque no tiene ninguna función positiva la pena. Y además es negativa porque se obtiene por exclusión. No entra en el modelo reparador ni en el administrativo directo, ¿sí? No entra en el modelo reparador como el civilista. Entonces se obtiene por exclusión, teniendo en cuenta todos estos datos ónticos de la realidad. Esta construcción entonces permite incorporar al horizonte del derecho penal, como hablábamos, a las leyes penales latentes y eventuales. Y es agnóstica en cuanto a su función, porque no se desconoce función a la pena. Es decir, como no se pueden conocer todas las funciones que puede tener la pena, se las desconoce en su total. Y la pena no se define por su función, sino por los datos de la realidad que se observan ante su imposición. Entonces, repito, ¿por qué es agnóstico? Porque se niega, se desconoce que tenga una función la pena. Si uno va a estudiar, analizar el concepto de agnóstico, la definición de la palabra agnóstico, se va a encontrar con una idea vinculada con lo religioso, ¿no? Que Zaffaroni y Alagias-Lócar en el manual se encargan de aclarar y dicen, bueno, miren, es una metáfora. La palabra decir que la pena, la teoría de la pena es agnóstica, es una metáfora
pero utilizada adrede, es decir, arbitrariamente, intencionalmente, porque agnóstico es aquel que se declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia. No afirma la existencia o inexistencia de Dios mientras éstas no sean demostrables, ¿sí? Lo que quieren descartar estos autores es que la pena es una cuestión de creer, una cuestión de fe. Se cree en que tiene una finalidad X porque se viene repitiendo hace siglos, entonces, bueno, me quedo ahí y creo en que tiene algún tipo de finalidad cuando no la puedo definir, no la puedo enumerar, no la puedo constatar. Entonces, por eso es negativa y agnóstica, ¿sí? En cuanto a desconoce cualquier tipo de función de la pena, ¿sí? De afirmar, es decir, ni la desconoce en el sentido que no la puede afirmar ni la puede negar. Es decir, es agnóstico en el sentido de que si no es demostrable empíricamente, si por la experiencia no puedo demostrarlo, porque no lo veo, no veo que tenga 3 funciones determinadas, 2 o 4 o 5, bueno, entonces soy agnóstico en tal sentido. Bueno, ahora la palabra agnóstico le suena un poquito más familiar y se hicieron amigos, me alegro con eso. Por último, un concepto negativo o agnóstico de la pena significa que la misma queda reducida a un mero acto de poder, que solo tiene explicación política. Es decir, que la pena es un concepto extrajurídico y tiene la semejanza con la guerra. Con la guerra no es algo que el derecho está proponiendo. Cuando hay una guerra, lo que se trata es de establecer reglas para contenerla en la guerra. La guerra es un acto instintivo del ser humano, porque es violento y conflictivo, y es una realidad la guerra. ¿Sí? Bueno, ellos asemejan la guerra con la pena. La pena es una amarga realidad, existe, hoy no se puede abolir, porque no está dado el contexto, pero ¿qué hacemos con esa realidad? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿reconocemos que es algo jurídico? No, no es algo jurídico, es una realidad. Solo responde a una explicación política, y el derecho penal solo puede legitimar conteniendo a través de interpretaciones y decisiones jurídicas. Las agencias jurídicas no tienen poder. Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial? Que es el que aplica, digamos, el derecho penal, que se aplica esa ley penal que otro poder del Estado sancionó, el Poder Legislativo, el Parlamento, ¿sí? Y bueno, lo que sostienen estos autores es que lo que puede hacer el Poder Judicial es, dentro de su competencia, de su jurisdicción, interpretar la ley, poner límites a ese ius puniendi, ¿sí? Limitar el poder punitivo del Estado dentro de su capacidad de programación. Puede controlar la criminalización secundaria, es decir, lo que la policía le trae, la justicia atiende lo que la policía le trae de la calle, que es, bueno, sospechosos de comisión de un delito, y ahí donde va a ponerle límites, porque si fuera por la agencia policial, les puedo asegurar que tendría que haber mucho más condenados de lo que hay. O sea, al policía no le interesa demasiado si la persona técnicamente cometió un delito o no. Para él, según su apreciación, cometió un delito porque lo encontró en la calle en tal circunstancia, y es lo que le pasa a la agencia judicial. La agencia judicial tiene que evaluar si esa persona, de acuerdo a la ley, cometió un delito o no. Y entonces ahí es donde va a limitar el ius puniendi del Estado. Es un filtro. Entonces, estos autores no legitiman el poder de otros, como el poder punitivo que ejercen las agencias políticas, sino que lo que legitiman y amplían el poder jurídico del Poder Judicial para limitar y contener y hasta reducir este ius puniendi. Pero no se puede eliminar dado que no está al alcance del derecho penal. No pueden derogar. A lo sumo, los jueces lo que pueden hacer es declarar la inconstitucionalidad de una norma infraconstitucional que choca con la Constitución o un pacto o un tratado internacional. Con ello cumplen, y aquí sí termino, cumplen con una función de seguridad jurídica de todos los bienes jurídicos individuales
y colectivos de la sociedad. ¿Sí? Yo sé que es un tema álgido, que es un tema complejo, que es un tema que requiere, como les decía hoy, varias lecturas, pero bueno, espero poder haber decodificado y haberles ayudado a mi función, y con esto me doy por contento si los ayudo a ir al manual y poder estudiar, que facilitarles la lectura. ¿Sí? Por último, quiero mencionarles que va a quedar pendiente para mi próxima clase, que es dentro de 2 semanas, la medida de seguridad. Lo que les voy a pedir simplemente es anunciarles para que ustedes lo estudien, y después vamos a verlo. Háganme acordar, por favor, la próxima clase, que tiene que ver con, dentro de 2 miércoles, me parece, que un ámbito temporal de aplicación de la ley penal. Vamos a ver las medidas de seguridad. ¿Sí? Las medidas de seguridad. Recuerdan que estuvimos hablando esto de la doble vía. Bueno, para muchos las consecuencias jurídicas pueden ser o la pena y las medidas de seguridad, que en principio las únicas que están admitidas en nuestro sistema penal son las medidas de seguridad curativas, las que se aplican a los inimputables, a aquellas personas que se los declara inimputables porque se consideran que no han cometido un delito, porque actuaron sin comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones de acuerdo a esa comprensión. Después también se va a estudiar específicamente, esto hace a uno de los escalones del delito, de las categorías del delito, que es la culpabilidad. Es la capacidad de culpabilidad que tenemos que tener todos para que nos consideren que cometimos un delito, para que los jueces consideren que cometimos un delito. Una persona que es declarada inimputable no cometió un delito. Pero si es peligroso para sí o para terceras personas, se le puede imponer una medida de seguridad curativa. En estos casos, tutelar, si requiere una internación en un psiquiátrico, o también puede ser ambulatoria, un tratamiento psicológico, psiquiátrico, que puede ser ambulatorio. Vamos a estudiar estas medidas de seguridad. Vamos a ver otras medidas de seguridad que no rigen nuestro sistema, que son las llamadas predelictuales y postdelictuales. Y vamos también a remarcar que las únicas que son admitidas, la legitimidad de las mismas y el control judicial que tiene que haber para que no esté en peor situación un loco, para ser bien gráficos, un inimputable, que una persona que cometió el mismo delito, que cumple la pena en prisión, y el otro porque fue declarado inimputable y sigue siendo peligroso para sí o para tercero, resulta que está encerrado toda la vida en un psiquiátrico. ¿Se entiende qué es lo que se debe evitar en estos casos? Bueno, estoy abierto ya me excedí el horario, estoy abierto para los que quieran hacer alguna pregunta final, y si no, queda pendiente este tema para la clase que viene dentro de 2 semanas. Para el que se quiera quedar, ya veo que quedaron pocos en el chat, y hacerme alguna pregunta, estoy. ¿Ninguna pregunta? Gracias, De mi parte no, doctor. Muchísimas gracias por la atención y muy buena su clase. Bueno, agradezco. Buenas tardes tenga, doctor. Gracias, igualmente. Gracias, doctor. ¿Alguien más? De nada, Carmen, gracias. Gracias. De nada. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? La dejamos para la clase que viene, no hay problema. Tal vez la pueden pensar mejor. Hablamos de varias cositas. Alguna inquietud seguramente tendrán. Yo tengo una pregunta, profesor, no sé si se escucha. Una sola, me quedo tranquilo. Sí, es algo que tomé nota, pero no sé si lo hizo bien, lo hice bien. En Argentina, ¿cuál era en cuanto al tema que vimos ayer, si se aplicaba, digamos, prevención general o especial? Prevención especial. Decíamos ayer, y hoy creo que algo también dijimos, que desde 1853, época en que se sancionó nuestra Carta Magna, ya los constituyentes de esa época previeron el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece, que manda que las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigo del delincuente, ¿sí? Y hará responsable a cualquier juez que permita que las condiciones de detención sean graves, ¿no? Allí ya había una pauta de interpretación de que lo que estaba
el constituyente enrolándose en una teoría relativa de la pena, una teoría preventivista de la pena, y en particular una teoría de prevención especial positiva, que lo que busca es reeducar, resocializar, restablecer en la sociedad al delincuente. Lo que también criticábamos y hablábamos, que eso está muy, muy lindo en los papeles, en la teoría, pero que en la práctica, por lo menos lo que les puedo decir yo, que conozco algunas cárceles de la provincia de Buenos Aires, son cajas de depósitos inhumanos de personas, o sea, situaciones de hacinamiento, mazmorras que no tienen ni calefacción, ni aire acondicionado, ni ventilación, ni buena comida, ni tratamiento en la salud, ni control para evitar la promiscuidad, ni calabozos que cumplan mínimamente con una condición humana de detención. ¿Sí? Y encima de todo esto, en 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, se incorporaron una serie de pactos y convenios que tienen jerarquía constitucional, que expresamente dicen que la pena tiene que tener como única finalidad esto, de prevenir futuros delitos a través de la corrección del delincuente, a través de un tratamiento que lo lleve a mejorar comparativamente, pero ya ayer también criticamos que en la mayoría de los casos las personas salen peor de lo que entran a la penitenciaría. ¿Sí? Bueno, gracias. No, nada. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, queda pendiente entonces para si alguno... Sí. Una última cosa. No te escucho bien, perdón. Lo que acaba de decir en referencia de las cárceles sanas y limpias está el fallo de... En donde claro, Verbitsky, claro. Sí, muy bien. La Corte de Verbitsky hace hincapié en el artículo 18, y también, cuando lo lean, porque es en materia objeto de estudio, está subido en el campus. Hay un resumen del doctor Arriola, que es integrante de profesor de la otra comisión, pero se ha tomado el trabajo de hacer un resumen de ese fallo. Y bueno, les recomiendo que lo lean de ahí. Otra de las normas que toma en cuenta la Corte de Verbitsky son las condiciones mínimas que establecen Naciones Unidas para las condiciones de detención de los reclusos, que por supuesto en la República Argentina no se cumple ni media. Por eso motivó al fallo de la Corte en Verbitsky en el 2005, en donde se hizo lugar a un habeas corpus colectivo y se aplicaron medidas que no fueran satisfactorias. De hecho, hay una vuelta a Verbitsky, hay un replanteo muy similar en la propia causa de Verbitsky, porque la Corte dio una serie de directivas para que se revierta el estado de las prisiones en la provincia de Buenos Aires, y en muchísimos casos se ha agravado la situación, no mejoró, ni siquiera mejoró, se agravó. Así que bueno, estamos, ese era el estado de situación, paupérrimo. Bueno, nos vemos en la próxima. Les agradezco la paciencia. Hasta luego. Gracias, Doctor. Bueno, Agradecemos. Gracias. chao, gracias, chao.